Estimado escuchas, buenas tardes. Estamos en Cafecito con Shine, con el podcast número 9. El tema que tenemos en esta ocasión es el futuro del arrendamiento en México, tendencias y oportunidades. Estamos con la licenciada Catalina, que nos va a hablar de este tema. ¿Cómo está, Lick? Muy bien, muy bien, Perdón, ¿no la escuchamos? muy bien. Aquí con el gusto de saludarlos otra vez. Excelente. Pues mire, Lick, traemos aquí un tema, pero antes, ¿ya tiene su cafecito? Claro, Agustito. Bueno, yo con té frío para el calor. Ah, ya sé. Si recuerda, hemos tenido algunos temas en los diferentes podcasts pasados, entonces uno de nuestros escuchas nos comenta que si realmente es factible ahorita invertir en bienes y raíces. Eh, Ahorita usted, ¿cómo ha visto la tendencia de 2026 con respecto a ese tema? Para dar un contexto muy general y ahorita nos vamos a lo específico. Pues mira, aunque pareciera que no, sí hay tanto venta y renta de bienes inmuebles. Mira, la verdad los bienes inmuebles siempre van a ser una buena opción y una muy buena inversión. Entonces, actualmente seguimos teniendo mucho arrendamiento, actualmente se sigue habiendo y concretando muchas operaciones inmobiliarias. Entonces, realmente, si quieres invertir, sí es el momento indicado. Sí hazlo y sí empieza a mover tu dinero y una bien raíz es una muy buena opción. Ok. Bueno, normalmente los giros que más se mueven es el tema de renta de departamentos, casas, locales comerciales y el tema de las naves industriales, ¿no? Que Sí, últimamente lo que se ha comentado en Jalisco y en algunos estados donde han crecido los parques industriales ha sido uno de los mayores éxitos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, algo que conflictúa en ciudades es tener una nave industrial cerca de una zona de habitación, ¿no? Ya sea de ujú. departamentos, de casas. ¿Por qué? Porque entran y salen tráiler. Al generar algún proceso puede ruido o olores. Y eso le Ujú. molesta a muchos la gente que está alrededor. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su momento cuando llegaron estas naves a esa zona, pues no había tanta casa, ¿no? Pero con la mancha urbana que se va haciendo en cada ciudad, pues fue cubriendo esto. Entonces hubo gente o inversionistas que dijeron, ¿por qué no hacemos mejor parques industriales donde normalmente nada más nos vamos a dedicar a eso? Ajá, donde están sus oficinas, donde están sus bodegas, hay otro tipo de esquemas de seguridad, porque no es lo mismo habitacional allá industrial, y eso le ayuda, Ujú. igual que los locales, que hicieron los locales, se fueron a centros comerciales o hacen plazas de a lo mejor 10, 15 locales, que ya saben que son plazas de paso, pero muchas veces Ujú. cubren las necesidades. Entonces ahorita lo que se ha visto es una tendencia de crecimiento, sí al tema habitacional, porque nadie puede dejar de tener un techo, pero también otros inversionistas dicen, ¿por qué mejor en vez de invertir en una casa, por qué no invento en un local comercial o en un caso en una nave industrial? A usted en este inicio de 2026, ¿cómo ha visto ya en la parte, digamos, comercial o industrial ese crecimiento con respecto al año 24 y 25? Mira, el crecimiento sí va en auge porque sí se están creando nuevos corredores industriales y en el cual también tienen mucha aceptación por parte del gobierno para este tipo de ecosistemas que son de parques industriales o de bodegas y todo este tema o este giro que se le da especialmente a las zonas como lo dices, ¿no? Entonces, sí ha habido un gran crecimiento y afortunadamente como hay mucha inversión ya y mucha comunicación de estado a estado dentro de la República como fuera de la República, entonces sí ha habido esa manera de comercializar entre estos estados y ahora más con las nuevas tendencias
en el sentido de realmente hacer un buen equipo con otros asesores inmobiliarios en otros estados, se está abriendo y se está dando la apertura para que muchos asesores puedan invertir en Guadalajara, como las personas que trabajan en Guadalajara o los asesores inmobiliarios puedan invertir en otros estados de la República y pueda haber un crecimiento, pues, incluso más organizado y profesional por medio de la mediación que tienen ahora tanto los propietarios como los parques industriales, con los asesores inmobiliarios y como con nosotros como abogados en este tipo de giro que hacemos, que es la protección legal y jurídica. Pero sí hay un gran crecimiento. Ok. Y por ejemplo, aquí uno de los grandes puntos es, por ejemplo, el caso de un centro comercial, ¿por qué? Porque tiene auge, hay flujo normalmente, Uh ¿no? -huh. Entonces, siempre cuando hay un inversionista, ok, yo compré el local, pero va a haber alguien que me va a rentar ese local para poner un negocio, Uh ¿sí? -huh. Ya no es responsabilidad tanto de la persona, del propietario del local, pues llevar esa administración. Ellos normalmente hacen los ajustes, ¿no? Sí, Uh para -huh. condicionarlo a las necesidades de su negocio. Entonces, teóricamente, uno se deslinda del tema de mantenimiento fuera de a lo mejor una cuestión eléctrica, que se tengan los servicios de agua, ajá, y a lo mejor cosas muy generales que puede solicitar el centro comercial, ¿no? Mientras que en la nave industrial, pues hay un cambio. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, en la mayoría de los casos, pues son rectángulos. No puede haber alguna otra forma, pero pues uno le entrega, le dice, me vas a rentar esto, ahí está. Si tienes que hacer adecuaciones, pues se tienen que previamente valorar. ¿Por qué? Porque normalmente estas naves tienen alta o media tensión en cuestiones eléctricas. Sí Uh llegan a -huh. tener algunas medidas de seguridad, pero son las generales. ¿Qué se refieren a las generales o lo que hemos platicado? Son temas de oficina. ¿Por qué? Porque realmente las medidas de seguridad se tienen que ir tocando en base al proceso, la maquinaria y el giro que se va a tratar en esa nave. Ajá. Entonces van haciendo adecuaciones, el ingreso ya puede ser bodega, puede ser ingreso de materiales, el tema de que a lo mejor van a ocupar unas partes como oficinas, temporales y lo ponen con tabla roca u otros materiales, Uh ¿no? -huh. Pero eso ya no es obligación del propietario de la nave. Ajá. Ese es uno de los puntos importantes que deben de considerar para hacer su inversión. Y esto va a simplificar mucho el gasto, porque ya implica por parte de la persona que renta. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ya si puede haber un tema de protección civil y todo, pues eso ya van con los cambios que tienen que hacer las personas que rentan estas naves industriales también, porque se debe dar alta el giro. ¿Por qué? Porque originalmente tiene un giro general y ya después se va a convertir a un tema específico. Uh -huh. Ujú. Ahora, por ejemplo, licenciada, yo, es una buena inversión en la parte del local comercial y la industrial, pero hay un tema que a mucha gente le preocupa o le asusta. Cuando alguien habla de la palabra legal, jurídico, es que la autoridad, automáticamente entramos en modo defensivo. ¿Por qué? Porque no somos expertos, ¿sí? Y es que me van a sacar un ojo de la cara, me van a cobrar mucho, me van a pedir no sé qué. ¿Realmente nos puede contar qué es lo que se tiene que revisar en el tema de protección legal en estos dos tipos de inmueble? Sí, claro que sí. Mira, la verdad sí son dos giros muy diferentes, incluso hasta en contrato son dos narraciones diferentes. Por lo mismo que mencionan, los mantenimientos incluso son diferentes en una bodega industrial o en un parque industrial, pues se manejan diferentes actividades que en un comercial, ¿no? En el comercial incluso hay más personas involucradas por el hecho de que es un lugar pues en donde existen hasta niños, ¿no? Y niños no los vas a ver en un parque industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene diferentes, incluso tipos de reglas por los riesgos que existen. Eh, entonces, sí es bien importante checar en cada uno primero, como dices tú, ver a qué giros lo vas a rentar, si es industrial, si es comercial, desde ahí pues vamos partiendo entonces para ver cuáles son las reglas generales de cada uno. Entonces, viendo las reglas generales que se van a jugar en cada uno de los arrendamientos, es lo que sí tiene que ir bien estipulado en el contrato. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a firmar un contrato que te está diciendo que
se permiten tantas toneladas, es un ejemplo, y es un lugar comercial, pues obviamente no cuadra, ¿no? Entonces sí hay que checar muy bien que también las cláusulas vayan especificadas para el giro y ramo que se están haciendo la contratación de tu inversión, sobre todo, como lo dices, porque vas a colocar, vas a modificar, entonces todo ese tipo de cosas tienes que ir muy bien especificadas, entonces sí tiene que ir con esa congruencia. Ok. Sí, porque uno de nuestros escuchas nos comenta, bueno, y por ejemplo aquí, ustedes en Shine, administradora de propiedades, tienen gente especializada. ¿Por qué? Dice, a mí yo tuve un caso en donde yo hice una renta, pero a mí el asesor realmente me vio más que como una persona o un cliente, me vio como un número. Él en un Ok. espacio de muy corto le interesó nada más, agarra, fírmame, tal, y se acabó y ya tienes, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, en este caso del inmueble que era una nave industrial? No le hicieron toda la revisión que solicita, por ejemplo, Protección Civil. No le dijo todas las adecuaciones que tenía que hacer para cambiar un transformador porque por el giro que necesitaban, si no mal recuerdo, era de baja tensión y necesitaban uno de alta tensión. Entonces necesitaban que una unidad de verificación de ingeniería eléctrica, que se conocen como bien, hiciera un nuevo dictamen con una nueva instalación, lo cual la nave no estaba adecuada porque el cableado era para baja tensión. Entonces, pues ellos ya habían empezado a meter maquinaria, habían empezado, ¿por qué? Porque les habían dicho que sí. En este caso el asesor se vendió así. Ok. Cuando llega y hacen todo este análisis, pues les dijo el que iba a ser el gerente de planta, es que no va a aguantar el tema de la energía con lo que se tiene actualmente y volver a recablear salía muy caro. Entonces, pues decidieron cambiar y pues tuvieron que pagar una penalización. ¿Por qué? Por todo lo que ya habían hecho. Y aparte, pues el cambio de transformador, pero pues hicieron un cambio por también del equipo, ¿no? Implicó mucho Ok. dinero, muchas situaciones, y pues eso se tiene que cobrar porque a fin de cuentas, pues la gente hizo su trabajo. Pero Claro. afortunadamente esta persona perdió más del 30% de lo que tenía proyectado en cuestiones que pudo haber evitado teniendo un asesor de mejor, pues realmente más profesional, ¿no? Tenían una expertise en el medio. Porque pues Ujú. se tocaron temas también de protección de cuestiones de seguridad e higiene, no tenían extintores adecuados, no tenían todas estas medidas, el sistema contra incendios y cuestiones así, lo cual esto generó una molestia, pero ya estaba el acuerdo y como dijo el propietario, perdóname, ya me rentaste, ya tienes más de un mes y medio aquí, tus adecuaciones, yo no las sé, porque ya no quiso hablar con el asesor, ya había un conflicto muy fuerte y tuvo que entrar el Ujú. propietario. Entonces el propietario en ese momento, pues, dice, pues es que yo no llegué a un acuerdo contigo, o sea, tú tenías que haber planteado todos estos puntos, el asesor dicho, todas estas cuestiones, pero el asesor como nada más quería vender, dice, pues a mí me contactó y me dijo, ¿tienes una nave industrial? Dice, sí. ¿Tiene estas características? Pues sí, ahí está, ¿no? Yo no te estoy mintiendo porque aquí está mi dictamen con todo lo que tiene esta nave, o sea, sus planos, sus estudios, y él cumplía en regla. Pero ya para el proceso que necesitaba esta persona, el nuevo inquilino pues no cumplió. ¿Qué pasó? Tuvo que rentar otra nave. Eso sí le dijo, mira, no me pague los 12 meses, págame lo que estás y los ajustes necesarios, ¿no? Pero sí dijo, se fue el 30% de lo que tenía proyectado en un gasto innecesario por error de un asesor. Ahora la pregunta es, después de esta experiencia que nos platicaron, a ver, licenciada, ¿qué pasa con Shine y su equipo de asesores? ¿Cuál es el diferenciador que los hace con respecto a las demás y por qué pueden confiar en usted? Mira, principalmente un arrendamiento sí es rápido, ¿sí? Obviamente, dependiendo como lo explique el asesor, pero realmente un proceso de arrendamiento no tiene que ser tardado. ¿Qué es lo que hacemos como Shine? Hacemos procesos rápidos. Desde que nosotros nos encargamos de investigar a las personas para saber si son los perfectos inquilinos, pues obviamente en ese momento también nos vamos asesorando con los asesores
pues para decirles si eso no es, o qué me estás mostrando, qué documentos pedir o qué no, porque también es muy válido para Shine y para nuestro equipo que está especializado en lo que es en arrendamientos, es decir, ok, si tú eres usuario inmobiliario, a lo mejor eres una persona independiente o apenas estás ingresando en el ramo, hazlo, pero hazlo bien en conjunto con Shine, ¿no? Nosotros desde el principio, nosotros vamos como guiando al asesor para que se vaya encaminando la operación inmobiliaria y se cierre como tal, porque como dices tú, se caen operaciones y se caen operaciones y no nada más es eso, tu nombre queda entre dicho y obviamente ya no te van a volver a recomendar. O sea, aquí me estás diciendo que hubo un 30%. Entonces, imagínate en otras operaciones en donde realmente hay más pérdidas. Entonces, sí es bien importante que el asesor inmobiliario pues sepa su proceso porque es su área, pero aún así nosotros pues obviamente hacemos que todo termine bien para que la operación se cierre, pero sobre todo pues hay un buen arrendamiento. ¿Cuáles son los diferenciadores de Shine a otras empresas correlacionadas a las pólizas jurídicas? Es que nosotros en primer lugar somos la primera empresa que tenemos pólizas en el ramo industrial, es decir, creamos una póliza modificándola a las necesidades que hay en este tipo de ramo y de situaciones que han habido legalmente, empezamos como a hacer algo especializado para que los propietarios se sientan tranquilos. Es decir, nos encargamos también desde que el inquilino pues cuente con sus permisos, que los tenga vigentes, estamos al pendiente de que realmente todo esté en orden para si llegara a haber una situación, no importa que ocurra, porque suelen ocurrir. Sin embargo, nosotros ya estamos listos y ya estamos ahora sí preparados para el momento que ocurra poder hacer y agilizar un proceso legal que es nuestra área y poder darle el resultado al propietario, incluso al inquilino, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos también en un principio como un diferenciador? Y lo importante, como lo mencionabas, pues sí contamos con personas a una a una firma, a un contrato, a una operación en donde ya hay intercambio de cantidades y de dinero, pues sí enviamos y es muy importante, sobre todo para nosotros, pero más que nada para el cliente, es que va una persona especializada para revisar como los detalles tan importantes como mencionabas, lo que es la luz, que realmente la capacidad de drenaje sea la adecuada y para lo que va a ser junto con el Ok. asesor inmobiliario y con el propietario, pues checando el uso que realmente le van a dar para poder hacer tanto el contrato, pero que realmente se estipule porque nosotros le damos cumplimiento y validez al contrato en conjunto con la póliza y los propietarios, ¿no? Entonces sí nos capacitamos constantemente para poder dar esta información, pero sí nos diferencian de muchos el que realmente ponemos atención en los detalles legales que son tan importantes porque cuando hay un problema es lo que más se tiene que mostrar, entonces eso es lo que hacemos, sí tenemos una, una concentración en los detalles importantes para un arrendamiento, tenemos el tipo de arrendamiento que va a haber. Ok, ok. Sí, esto es de suma importancia porque esa persona comenta que quedó un poco, pues no poco, realmente sí quedó frustrada porque la inversión no fue como él pensaba y le estaba impactando negativamente. Uh -huh. Entonces eso, pues a la larga sí le ha generado un estrés, ajá, por lo que nos llegó a comentar en ese punto. Y realmente es una situación que hay que considerar porque las naves industriales, por lo regular, es uno de los rubros más caros, ¿no? Uh -huh. Pero, pero a lo que se ha analizado, sí tiene un buen margen de ganancia, ¿no, licenciado? A Sí, largo plazo. sí. Mientras que los locales comerciales o los habitacionales tienen un menor impacto. Ujú. Sí. Digo, a fin de cuentas son inversiones, pero el porcentaje de ganancia es más rápido recuperarlo en la nave industrial que en el local comercial, ¿no? Sí, porque también son diferentes los perfiles. Ok. Uh -huh. Entonces aquí es importante que la gente realmente, si va a hacer una inversión, analice bien cómo lo va a hacer y asesorarse. Porque creo que uno de los puntos que nos han comentado varios escuchas en diferentes medios es que yo no sabía. Entonces, pero así en cuestionamiento, ¿y preguntaste a alguien? No, pues fue en base a lo que sé o vi en un TikTok o vi en un reel o vi en redes sociales, ¿no? ¿Tuviste ese asesoramiento de legal o alguna cuestión? Dice, no, es que siento que es muy caro.
Ajá. Bueno, ¿preguntaste el costo? No. Ok. Entonces, nada más hiciste una suposición, dicen, es correcto, hice una suposición y pues creo que es un servicio caro. Ok. A ver, licenciada, ¿podemos quitar ese, como es, como que paradigma de la gente cuando decimos qué es caro y qué es barato? Digo, hay que considerarlo. Si usted compra a lo mejor una casa, ¿qué es tan caro? ¿El 5, el 10% de su valor? ¿Un local cuánto debe de ser normalmente estas inversiones, no? Para que la gente diga, ok, si, un ejemplo, si me costó 1 millón de pesos ese departamento, la inversión va a ser de un asesoramiento, un 5, un 10, un 20. ¿Cuáles realmente estos montos, licenciada? En porcentaje nada más, para tener un supuesto. Pues para que realmente esa inversión tiene que ser más de un 3%. ¿Ok? Sí tiene que ser más, te tiene que dar más de valor para que realmente sea una inversión. Y todo depende del valor comercial, en cuanto lo puedes rentar, pero realmente tiene que ser más del 3%. Un 3%. Entonces, para que nuestros escuchas vean, es un 3% del valor. ¿Qué vale más? Ese 3% que se multiplique por 10, como lo pasó por esta persona, y perdió capital. Dice, todavía no empiezo el negocio y ya estoy perdiendo. Realmente cuando estábamos escuchándolo se sentía como, como acongojado, triste. Ajá. Y realmente, pues es lo que buscamos aquí con estas pláticas de cafecito con Shine, es con el asesoramiento de la licenciada Catalina, es cubrir toda esa necesidad de desconocimiento. ¿Por qué? Porque no va a hablar la licenciada y su equipo con un tema de tecnicismos, desconocimiento, no, tiene que ser muy enfocado para que cada una de las personas involucradas entienda de la manera más factible, con un lenguaje más coloquial, estas palabras que se manejan en el tema legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no son, la verdad, muchos no somos especialistas y tenemos que ir aprendiendo pues poco a poco. ¿Por qué? Porque es nuestras inversiones. O díganme ustedes, cuando hacen un contrato de algún seguro de gastos médicos mayores, una póliza por algún tema de un siniestro, realmente díganme cuántos ustedes los leen. Ajá. Primero pregúntese, ¿cuántas veces yo leo un contrato? Ajá. Pues yo creo Claro. que Sí, realmente sí, la sí. mayoría no lo lee a detalle y sufre mucho de la cuestión del desconocimiento, pero por la necesidad lo cubre. Claro. Sin embargo, fíjate que la póliza jurídica, sobre todo en los arrendamientos, es muy práctica. Digo, la verdad, un profesional cuesta caro. O sea, vale su expertise, pero realmente a veces el tema en el que se tiene que meter el experto no puede ser tan caro y puede ser accesible como lo es la póliza. Realmente lo que tiene el costo de la póliza a realmente cuando tienes un problema es el costo mínimo, y una propiedad por muy económica, como dices tú, que es caro, que es barato para ti, realmente le vas a invertir. Entonces, si le vas a invertir, pues inviértele al, a lo bueno, ¿no? Al realmente estar ya protegido y seguro, y sobre todo ya tener a las personas necesarias que van a estar a tu lado, porque eso es lo más importante, que realmente ya cuentas con una persona profesional y especializada en el tema, que no va a jugar con tu asunto, o que no va a aprender apenas, ¿no? Realmente sí me gustaría que aprovecharan a las personas que somos y que existimos para poder apoyar en ese tipo de situaciones legales, que para nosotros pues es lo que hacemos. ¿Ok? Uh Pues -huh. creo que son puntos importantes que podemos, cuando tengan alguna duda de un tema de una renta o quieran ya sea un tema de renta de habitación, local comercial o industrial, pues por favor acérquense con Shine para que los asesoren de la mejor manera y lleguen a un acuerdo para que le lleven en este caso, vean lo del tema de la póliza. De hecho, en el próximo capítulo se va a revisar un tema de una póliza para que ustedes estén al pendiente de cómo se maneja, qué es lo que lleva y todo lo que conlleva esta cuestión para que sea más fácil y entenderlo. Ya si tienen dudas, está el campo de comentarios abierto para que lo puedan externar
y posiblemente en los podcasts siguientes se puedan revisar de manera general, o si lo prefieren, contacten en el teléfono de Shine para que uno de los asesores les dé la información más específica de su requerimiento y no tengan que esperar a lo mejor 1 o 2 semanas para que se les respondan sus dudas. ¿Cómo ves, Claro licenciada? que sí. Súper bien, y aparte que nos coloquen de dónde nos escuchan, cuáles son sus dudas, pero sí que nos digan de dónde nos escuchan para nosotros también pues saber qué es lo que podemos apoyarles en los estados en donde se encuentran, porque luego cambian un poquito las legislaciones, pero ciertas prácticas siguen siendo las mismas. Entonces, que nos comenten cómo protegen sus arrendamientos, qué es lo más típico que se da en la mala práctica en un arrendamiento, y que también nos digan cómo es de inversión en sus estados, pues también pues para que la gente se anime a invertir en ese tipo de estados y que pueda tener una inversión en arrendamientos pues en todos lados, ¿no? Entonces, la verdad, te agradezco mucho este espacio, les agradezco mucho las dudas que tienen, porque también ahí me hacen pues crecer y saber y estudiar más para podernos, pues ahora sí escuchar, pero sobre todo pues compartir nuestros profesionales. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, licenciada, por este espacio. Por favor, síganos en las redes sociales que están indicadas. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo de Cafecito con Shane. Que tengan Un excelente gusto. tarde-noche. Saludos. Bye. Artlist.io